Usted habrá visto algún indigente. En algún momento de su vida acá en Santa Fe vio una persona indigente. Es la que no tiene para comer. No tiene para abrigarse, no tiene para vestirse, no tiene para nada de lo básico. Multiplique esa persona por 8 millones. ¿Cuántas canchas de fútbol se llenan con ese 17,5% de indigencia? Toda la pobreza es grave, pero esa gente es la que no llega a nada. A cumplir las necesidades básicas. Es una cosa y la primera de todas es, pensemos en nosotros, en nuestra vida, comer y vivir en un lugar con condiciones mínimas. Hay gente que vive en lugares, muchos en la calle, muchos indigentes viven en la calle. La otra vez hablábamos con este frío lo que era dormir en la calle. Bueno, de esos 8 millones hay muchas personas que están en esa situación y hay 25 millones de personas, en esa cifra que veíamos del 55,5%, 25 millones de argentinos, de argentinas viven en la pobreza, en condiciones precarias y casi el 30% son niños, son adolescentes. Ahí está el futuro también de las nuevas generaciones. ¿Qué va a pasar con esos chicos? Muchos chicos que no terminan la secundaria. El porcentaje de chicos que no terminan la secundaria es preocupante. Más de un 30% de chicos entre 18 y 29 años jóvenes que no terminan la secundaria. ¿Qué futuro hay? Esto no es solo hablar de datos específicos y no es de criticar ni a este gobierno, ni al anterior, ni al anterior. Es la pobreza estructural que no la pueden solucionar, que lleva años y años y generaciones que viven en la pobreza. Y si hay alguien y un grupo que trabaja a diario con esta realidad y que ha visto generaciones y generaciones en la pobreza, son los sin techo. Porque uno se pregunta qué sentirán en el movimiento. Es tratar de tapar el viento con las manos, porque están peleando para erradicar los ranchos y después aparecen estas cifras en un contexto que les tira todo para atrás. No sé qué piensan ahí. Luciana, Salcedo, buen mediodía. Hola, Lu. ¿Qué sienten? Hola Juan Pablo, hola Antonella. Nosotros estamos junto a José Luis Salazar, justamente del movimiento Los Sin Techo, para poner un poco en palabras, ¿no?, lo que es este porcentaje de la pobreza que esconde obviamente un sinfín de argentinos, de santafesinos que están atravesando momentos cada vez más difíciles. Sí, nosotros vemos con preocupación este crecimiento, fundamentalmente el crecimiento de la indigencia. La pobreza supera ya el 50% y la indigencia está llegando al 20%. Esa tendencia se da justamente porque la inflación de los alimentos supera ampliamente a las asignaciones familiares. Sumémosle que el jornalero y la changa se ha terminado, ya no hay trabajo informal para los marginados, para el sector excluido, los indigentes. Entonces el problema se agrava más. La pobreza es un sector que tiene trabajo, porque para no ser pobre hay que ganar menos de 760.000 pesos hoy. Esa franja de 700.000 pesos tiene trabajo, tiene seguro, tiene estabilidad. Dentro de todo, el sistema democrático tiene una defensa. Que digamos, cuando algún día las democracias o las economías se normalicen, esta franja, que no es conocida como pobreza estructural crónica, suele solucionar rápidamente el problema, salta a la zona que no es pobre. El problema es la indigencia, que está muy lejos. Hoy, para no morirse de hambre, 4 personas, 2 adultos y 2 chicos, deben tener un ingreso de 360.000 pesos. ¿Y qué futuro es el que nos espera? Porque uno va circulando por las calles de la ciudad y son cada vez más las personas que están durmiendo fuera de lo que son las puertas de las casas, de los departamentos, de los edificios públicos. Es un problema que es cada vez más grande y que no se avisora una solución, al menos en el corto plazo. Sí, claro, son situaciones muy, muy graves. Una es la situación de las personas que viven en la calle y otra que obviamente es muy, muy, muy dolorosa, y otra es la gente que vive en las villas, en los barrios, donde nosotros tenemos las estructuras de comedores,
jardines maternales, cursos de oficio, aula de computación, EMPAS. Bueno, ese sector duro es el que más sufre porque la familia no encuentra salida. Entonces se va agravando el problema. Al no tener para comer, ¿cómo van a estudiar? ¿Cómo van a ir a la primaria sin dormirse? ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo se van a instruir si no están alimentados? Entonces, vemos que el problema es mucho más grave de lo que podemos imaginarnos. Nosotros que estamos todos los días, como si este sistema, para verlo más políticamente, ¿no?, y económicamente, hasta teológicamente, este sistema económico-social es injusto desde su raíz, porque la inequidad es un caldo de cultivo que provoca violencia. Provoca violencia, no es porque los pobres sean violentos, sino que la inequidad es un caldo de cultivo justamente porque el sistema social y económico es injusto. Entonces, una sociedad donde se ha desprendido de sí mismo, parte de sí mismo, para tener en la marginalidad un 30%, es una sociedad fundada en falso. Súmele que la política tiene sentido cuando se puede lograr suspender y poder sacar de la marginalidad, arrimar a las orillas de la pobreza a un sector, porque son los que son perjudicados por el sistema. Si no, la política no tiene sentido. ¿Y se puede llegar a dar una baja en lo que es la pobreza en este 2024? Se habla de si baja la inflación, pero a la vez hay que crear trabajos. Mire, nosotros, para hablar sobre esto, ¿no?, de políticas sociales, hay que estudiar el tema. Cuando se habla de trabajo, hay que ver cuántas personas están en condiciones de entrar al mundo del trabajo. Estamos hablando de que no se alimenta, usted imagínese, ¿quién puede estar en condiciones de trabajar, estar en el mundo del trabajo? Y después, cuando este sistema político es injusto, y el hábitat. Nosotros siempre trabajamos con el hábitat. Queremos erradicar los 1.350 ranchos porque sabemos que nadie puede instruirse y nadie puede vivir, nadie puede lograr un desarrollo comunitario, humano, familiar, en un ranchito. Ese es el problema, el rancho. Y después todo el sistema educativo, todo el sistema alimentario que no se está haciendo bien. Entonces tenemos un problema grave que hay que tomarlo, ¿no es cierto? Usted me pregunta cómo se resuelve esto. Primero, yo creo que hay que alimentar a los pobres. Buscar la manera de inyectar algo para que la indigencia pueda llegar a los 360.000 pesos con alimentos. El trabajo lo vamos a discutir después porque la gente habla del trabajo. Mire, nosotros tenemos mucha experiencia en esto. Cuando se habla de la magnitud del trabajo, no se sabe el problema que hay. Ahí tenemos un porcentaje del 25% de jóvenes de 20 a 30 años que no están en condiciones de entrar al mundo del trabajo porque no están instruidos, están afuera del sistema, afuera de la cancha. Hay que pensar otras cosas. Los cursos de oficio, hay que trabajar mucho, estimularlo, pero no presentar proyectos desde el escritorio, desde el gabinete, atrás de una computadora. Hay que ir ahí, al barrio, a sufrir, a perder y a presentar proyectos viables. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Traduciendo un poco, ¿no?, como decíamos al comienzo, lo que son los porcentajes que detrás obviamente esconden las historias de miles de argentinos, de millones de argentinos. Gracias, Luciana Salcedo. Gracias. Hasta mañana, muy amable. Gracias, Lu. De nada, hasta mañana. Lo que vos decías, ¿no? Porque no son solamente las cifras de pobreza. Hay otras cifras que están adentro de eso. Es la gente que ni siquiera puede acceder, si no puede alimentarse, ¿cómo va a acceder al mundo del trabajo? Mucho menos. Pensemos en niños que nacen en la pobreza, crecen y terminan su vida en la pobreza. Generaciones que pasan por esto y una pobreza que cada vez es peor. Y no nos olvidemos de algo. La alimentación en un niño entre su primer año de vida y los 5 es fundamental. No hablemos de igualdad cuando no tenés que comer, porque eso te genera una desigualdad para toda la vida. Gracias, Santo. A ustedes.